Hoy quiero hablarles un poco de esas contradicciones que hay en el reino, ¿verdad? De esas cosas que en la palabra de Dios a veces parecen un poco ilógicas, pero que ya le vamos a encontrar un poco la lógica de parte del Señor. Hay cosas, la mayoría de cosas que ocurren en la palabra no son explicables a nuestro intelecto. Más bien nuestro intelecto se resiste a creer las cosas que no son lógicas. Nuestro razonamiento no entiende por qué esto tiene que ser así si va en contra de todas las leyes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos muchas leyes que no tienen sentido en la palabra. En el mundo se dice de una manera, pero en la palabra se dice de otra. Por ejemplo, la ley de dar para recibir. Y a la lógica humana, si yo doy, me quedo sin nada, ¿verdad? Y es como soltar algo y cómo estoy seguro si realmente va a venir. Hay cosas ilógicas, ¿verdad? También dice la palabra, bendecida a los que los maldicen. No tiene lógica. ¿Cómo? Si me ha hecho un daño, si me ha maldecido, si me ha provocado, si me ha hecho algo, ¿cómo lo voy a bendecir? También dice, por ejemplo, diga al débil, fuerte soy. Si yo estoy débil, si me siento débil, si estoy abatido, ¿cómo quiere que diga que estoy fuerte si me siento mal? Pero la palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. ¿Verdad? Esa sí nos gustó. Esa sí nos gustó. Pero entonces hay muchas cosas en la palabra que implican contrario a mi lógica. Y una de ellas es esta. No siempre se aplica, pero hay muchos pasajes donde usted va a encontrar esto que hoy quiero predicarle, que hoy quiero enseñar a cómo yo lo he recibido de parte de Dios a través de su palabra. Y es que en el reino de Dios muchísimas veces perdiendo se gana. Amén. Perdiendo se gana. Entonces, quiero que vaya conmigo a la palabra en Génesis 21. Vamos a ver un poquito de esa historia que algunos tal vez ya conocen acerca de Abraham y Sara. Y quiero darle un poquito de contexto nada más para aquellos de que tal vez no conocen un poco la historia o no se acuerdan mucho, pero muy famoso este pasaje en el sentido de que Abraham y Sara eran ancianos, ya no podían tener hijos por su edad, a la lógica humana, otra vez, a la lógica humana no podían, pero en la lógica de Dios sí podían. Entonces, ellos se adelantan, es más, Sara, la esposa, al ver que no tenía lógica la promesa de Dios, se adelanta y le quiere dar una ayudadita a Dios. ¿Cuántos alguna vez hemos hecho eso, verdad? Y le quiere dar una ayudadita a Dios y le dice a Abraham, mira, yo no creo que con mi cuerpo, que yo así ya como estoy, puedo darte un hijo, pero ¿por qué no tomas a la sierva? Y yo creo que esto tiene lógica porque según las leyes en las que estaban en esa región, en ese tiempo, en esa cultura, los hijos de la esclava también eran de los amos. Te voy a dar a mi esclava para que te acuestes con ella y conciba un hijo tuyo. Y entonces ese hijo es el que Dios nos prometió. O sea, la lógica de Sara. Entonces, no era ese. Dios le dijo que le iba a dar un hijo a ella a través de ese matrimonio, a través de ellos. Entonces, le ayudaron a Dios. Nace Ismael, hijo de la esclava Agar, ¿verdad? Y entonces, el hijo viene a ser el hijo de Abraham y crece en la casa cuando de repente se cumple la promesa que Dios sí había dado. Nada más que no quisieron esperar el tiempo. Dudaron porque no tenía lógica. ¿Cuántas veces dudamos porque no tiene lógica o porque no queremos esperar? Muchísimas veces los más grandes errores que hemos cometido en la vida se relacionan con esas dos cosas. O porque no tiene lógica la espera o porque no quiero esperar, porque no tengo la paciencia suficiente. ¿Y si me tarda 10 años? ¿Y si me tarda 50 años? Pero si Dios lo dijo,
lo hará. Amén. Si Dios lo dijo, lo hará. Entonces, leyendo Génesis 21, vamos a leer del 8 al 14. Nace Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, ¿verdad? El hijo que Dios dijo que Sara iba a tener. Y creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta que el hijo de Agar, la esclava, había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pelea de hermanitos, ¿verdad? Por eso dijo Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Y esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, pues tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es descendiente tuyo. Y al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos en el hombro, y luego le entregó al muchacho y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. A primera vista, aquí estaba la palabra. A primera vista, esta parece una historia injusta, ¿sí o no? Parece una historia injusta, parece una mujer que ahora que sí tiene a su hijo en brazos, ahora se hizo egoísta, la madrastra, ¿verdad? La mamá que ahora está despreciando a aquel hijo que vino por el plan de ella. Pareciera una cosa ilógica, pareciera hasta injusto, como digo, y aún una historia para mí muy dolorosa, ¿verdad? Y sin embargo, sea como sea, aquí me pongo en el lugar de Abraham. Imagínese el corazón de ese papá que ya creció por unos años a este muchacho. No sé, era un adolescente tal vez, ¿verdad? Y ya lo creció, ya es su hijo, él ya lo entrenaba, qué sé yo, a tirar flecha, o ya lo entrenaba en hacer cosas normales que los jovencitos eran entrenados en la cultura, ¿verdad? Y de repente Dios mismo le confirma las palabras de Sara y le dice que lo deje ir, que lo suelte, y que él tiene una promesa por el solo hecho de ser su hijo, porque ahí en el versículo 11 vemos que Abraham se angustió mucho porque se trataba de su propio hijo. Abraham amaba a Ismael. Y sin embargo, en el versículo 12, Dios le pide la primera prueba. Todos recordamos la prueba cuando Dios le pidió a Isaac también. Y cuando le dice, llévalo al monte, ¿verdad? Y allá él estuvo dispuesto a sacrificarlo, pero aquí fue realmente la primera vez que Abraham se desprendió de un hijo para poder cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, a pesar que eso le rompía el corazón. La segunda vez ya fue otra circunstancia cuando le pide a Isaac, pero esa no es hoy la historia que estamos compartiendo. Entonces, el asunto aquí, para no detenerme mucho en todos los detalles, sino quiero ir al punto neurálgico de este mensaje, y es que Isaac representaba la promesa de Dios, la verdad de Dios, las palabras de Dios, lo que Dios había dicho, la plenitud del cumplimiento de la promesa de Dios y de su fruto. Pero Ismael representaba, o cada vez que lo veía, era la manifestación del propio egoísmo humano, de aquel que quiere hacer las cosas a su manera, de aquel que quiere darle la ayudadita a Dios, de aquel que cree que por tener lógica humana lo que está haciendo tiene la bendición de Dios. Mas puede ser que alguna cosa que estemos haciendo, aunque se vea lógica a la humanidad nuestra, no sea la voluntad de Dios. Amén.
veo que hay muchos jovencitos y les quiero decir, muchas veces pensamos en personas con quien relacionarnos, y digo en noviazgo o en situaciones así, y nosotros lo vemos lindo, es que es guapísimo, es que es profesional, es que tiene un buen futuro, es que se ve bien, gana bien, o sea, vemos todo el paquete y decimos, wow, este es. Y tiene toda la lógica, Dios dijo que me quiere bendecir, ¿verdad? Entonces nosotros mismos le ponemos todas las flores para que se vea. Y cuando llegas con tu pastora o tu pastor y te pregunta, ¿y a qué iglesia asistes, cristiano? No, mire, es la única cosa, pero yo estoy segura que yo lo atraigo a la iglesia y se va a convertir. Yo estoy segura. Y eso tiene un precio que pagar. Entonces, a la lógica humana, y ese es un pequeño ejemplo, hacemos arreglos en nuestra mente de las cosas que nosotros queremos, pero que a la vez nunca fueron la voluntad de Dios. Y esto puede traer consecuencias muy, muy difíciles. Si no es lo que Dios deseó, ¿sabe una cosa? Nos va a doler mucho renunciar a ello. Nos va a doler mucho entregar a Ismael, despedir a Ismael. Y eso puede relacionarse, como dije ahora, con una relación sentimental, porque a veces la gente se aferra hasta relaciones tóxicas, pero se aferran y no hayan cómo salirse de ahí. Nunca fue la voluntad de Dios, pero tú le pusiste todas las flores y ahora no te puedes salir de ahí. Una amistad que no te suma, sino que te resta, y tú lo sabes, pero te cuesta salir de ahí. Un negocio, tú dices, te justificas en tu mente a la lógica humana, la voluntad de Dios es que yo sea prosperado, ahí lo dice la palabra, sí, claro, pero ¿le preguntaste a Dios antes de dar ese paso? ¿O era el tiempo? ¿O era esa la sociedad, la persona con quien te tenías que meter en sociedad y ahora estás con un hoyo en el estómago que no sabes cómo salirte de eso, cómo romper eso sin que la amistad se termine? Yo no sé a quién Dios le está hablando. Puede incluso, oiga bien esta, que se trate de que Dios nos pida soltar aún costumbres que por tradición traemos, por sentimentalismo de nuestros antepasados, de nuestra abuelita, de nuestra mamá, de nuestro país, tradiciones que nosotros nos aferramos bien, bien fuerte y que nos cuesta soltar, pero que sabemos, oye, esto es lo más peligroso, que sabemos que no son bíblicas, que no están en la palabra, que al contrario, muchas veces seguimos practicando cosas que estamos seguros que la palabra dice que son abominación a Jehová. Pero nos aferramos por sentimentalismo. Nosotros los hispanos somos bien sentimentales, bien aferrados a nuestras raíces. Y se aferran más nuestras raíces cuando estamos lejos de nuestra tierra. ¿Sí o no? O solo a mí me pasó. ¿Ah? Nos aferramos más, nos volvemos más patriotas cuando nos sentimos lejos, cuando vivíamos allá. ¿Verdad? Ni en cuenta, ¿verdad? Pero ahora que estamos lejos, somos los más patriotas y somos los que más se aferran esas tradiciones, esos bocaditos ricos, esa comida, esa música, pero nada fuera de esas cosas que son, digamos, de la vida diaria. Pero esas costumbres, a veces la idolatría o esos recuerditos, ese San Judas Tadeo que tengo ahí en la esquina, o el Sagrado Corazón, o la Virgen de no sé qué, la tengo todavía allá. No, yo sé que no tiene poder, yo no le rezo, yo no la adoro, pero la tengo ahí porque es que fue un regalo. Yo vengo muy fuerte del catolicismo, aunque me convertí siendo una adolescente y gracias al Señor fui radical con eso.
Pero me costó mucho, se lo digo porque he pasado por ahí, me costó mucho desprenderme de recuerditos, de cosas significativas, hasta de mi anillo de graduación, porque tenía ahí el Sagrado Corazón, porque así se llamaba mi colegio. De toda la vida, era un amor, una cosa que uno se identifica mucho. Pero un día el Señor me reprendió mi corazón y tuve que desprenderme. Pero fuera de eso, ese puede ser tu Ismael. Yo no sé cuál es el Ismael que hoy Dios está diciendo, tienes que dejarlo ir, tienes que soltarlo. Y aparentemente vas a perder con esa, y vas a llorar y te va a doler. Sí, ahí dice que Abraham estaba angustiado. No es fácil soltar aquello que tú crees que es bueno, aquello a lo que has involucrado tus sentimientos, aquello que por años ha estado junto a ti, pero que en tu corazón, en el fondo, muy en el fondo, en cada espíritu Dios deposita su palabra y Él dice, deja ir a Ismael. No sé cuál es ese Ismael. La palabra de Dios dice en Juan 3:6. Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Amén. Ahora tal vez aquí voy a hacer un paréntesis, porque tal vez habrá alguien que esté casado o casada, que ya está casado, con alguien que todavía no está en los caminos del Señor, con alguien que todavía no se ha convertido. Y usted está orando por ese esposo, no lo vaya a dejar ir. Ahí sí no, ¿verdad? Yo no vine a promover el divorcio, no. Pero sí le quiero decir, pídale perdón al Señor. Si usted cuando se casó y no conocían ambos al Señor y ahora uno vino a los pies de Cristo, ahora usted conoce al Señor, la oración, ¿verdad? Viene lo más poderoso, es lo que podemos hacer y tráigalo a la reunión de matrimonios, tráigalo a esa, busque el consejo, busque a sus pastores y yo sé que el Señor va a cumplir su promesa porque tú y tu casa serán salvos, amén. Pero en ese caso es la excepción. No me vaya a venir con que mañana se va a divorciar porque la pastora dijo que tenía que soltar a Ismael. No, ni que se llame Ismael su esposo. ¿Verdad? Bueno, Gálatas 4. Y esta es otra etapa. No, perdón, antes de eso. 1 Corintios 3 del 10 al 15. La palabra de Dios dice que cuando llegue el momento de que estemos presentes frente a Él, el día que el Señor nos llame a estar en su presencia, dice que conforme a la gracia de Dios que nos es dada. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué es lo que le estás poniendo encima a tu salvación? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, vea que hay diferentes tipos de materiales. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Hermano, cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y probablemente eso de heno, hojarasca, madera, que son más perecederos, van a ser quemados por el fuego. Y delante del Señor vamos a pasar. Y lo que no hayamos hecho en esta vida, lo que no hayamos soltado, lo que no hayamos dejado, eso se va a perecer. Pero lo que permanece para siempre, ve que se compara con metales, con el oro, con la plata, ¿verdad? Lo que Dios quiso en nosotros
es que estemos edificados en una manera distinta. Dios quiere para nosotros cosas mejores. Y no quiero decir que Ismael era peor que Isaac o que Isaac era mayor. Fuera de lo que es la historia, ¿qué es lo que representa hoy para nosotros? Porque lo que está en el Antiguo Testamento y todas estas historias que quedaron registradas son sombra de lo que hoy es en nuestra vida espiritual, ahora que vivimos en la gracia. El Señor está diciendo, deja ir esas cosas que te están estorbando para que puedas crecer, para que puedas avanzar, para que puedas subir a otro nivel. Probablemente hay gente que está por años asistiendo a la iglesia y nada más a calentar la banca, como decimos, porque no avanzan, no crecen, hay un estorbo, hay algo que no te deja seguir al siguiente nivel de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, al siguiente nivel de fruto que Dios espera de sus hijos. ¿Por qué? Porque nos aferramos a Ismael. Porque aunque sabemos que no está bien, nos cuesta soltarlo. Pero hoy Dios te viene a decir, perdiendo se gana. Gálatas 4, 23 al 24. Y con este pasaje vamos a cerrar. Y el hijo de la esclava, dice, nació conforme a una decisión humana. Vea qué tremendo. Más claro, no canta un gallo, dicen en Honduras. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana. ¿Qué cosa nació en tu vida conforme a una decisión humana? ¿Qué cosa hay en este momento que tú sabes que estás haciendo o viviendo o hiciste o dijiste, pero no consultaste a Dios nunca para hacerlo? Fuiste por impulso, fuiste por la lógica, fuiste por tus habilidades, por tu conocimiento, pero no le consultamos a Él. Dice, el hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana. Bueno, vamos a leer lo que está en pantalla, pero el de la esclava nació según la carne, por decisión humana, mas el de la libre nació por la promesa de Dios. La palabra, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, y eso está en el otro testamento, miles de años después, Pablo afirmando lo que allá en Génesis leímos. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y esto es Agar. Los dos pactos, la ley y la gracia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. La ley y la gracia. ¿Por qué la ley era para esclavitud? Porque nos mantenía aferrados a una serie de rudimentos, de cumplir ciertos preceptos, y ningún hombre fue capaz de cumplir la ley excepto Cristo. Y los mantenía bajo un yugo, ¿verdad? De esclavitud. Así que nosotros, dice el versículo 28, hermanos, nosotros como Isaac, ¿somos qué? Hijos de la promesa. Porque somos, dice en otro pasaje, somos descendientes de nuestro padre Abraham, mas no por Ismael, mas por el hijo de la promesa. Y aquí está otra vez afirmado. Somos hijos de la promesa de Dios. Usted y yo somos un cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo Dios a Abraham allá en Génesis 12, cuando le dijo que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Usted y yo somos estrellas y somos arena porque somos cumplimiento de esa promesa. Versículo 29, déselo al Señor, gloria a Dios. Versículo 29, como entonces el que había nacido según la carne perseguía, y que el Espíritu suyo lo reciba en la profundidad de esta palabra. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Las cosas
que son pecado, que nos mantienen en esclavitud, las cosas que no son la voluntad de Dios, persiguen tu vida espiritual para no dejar que crezcan, para no dejar que tengas paz, para no dejar que subas al siguiente nivel. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Usted y yo somos hijos de la libre. Amén. Usted y yo fuimos engendrados por Dios. Él nos hizo libres. Amén. Y no significa solo que lo cantamos y lo danzamos, ¿verdad? Soy libre. No, es una libertad espiritual a la que Dios nos ha traído y no podemos dejar que el enemigo nos persiga con su esclavitud. Amén. El versículo 31, de modo, hermanos, ahí está, versículo 31. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos bajo la ley, si estamos hablando de los dos pactos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Ya no vivimos esclavizados a obligaciones, a ceremoniales, a cosas. Lo que hacemos, lo hacemos por amor, lo hacemos en libertad, lo hacemos en reverencia, lo hacemos más no porque una ley nos lo ordena y nosotros como corderos vamos obedientes a hacerlo. No, lo que usted hace al levantar sus manos, lo que usted hace al servir al Señor, lo que usted hace al ser una persona íntegra, lo que usted hace al darle al Señor, lo hace precisamente porque es libre, porque usted decide, no porque fue obligado por una ley. Porque al final de todo, yo sé que ninguno de nosotros, sus pastores, ni nosotros y otros pastores que conocemos, aunque hay excepciones, pero ninguno de nosotros lo vamos a obligar a hacer las cosas que están en la palabra. Al fin y al cabo es tu decisión. Esa es la libertad que gozamos en la gracia de Dios. Que al final de todo Él nos ha dado libre albedrío y por amor nos sometemos. Y por amor, soy esclavo por amor, mas no por esclavitud que me fue impuesta, sino porque fui hecho libre y decidí ponerme bajo la esclavitud, si puedo decirlo así, de mi Señor, por amor. Entonces, yo no sé, yo quisiera pedirle que se ponga de pie. Y te quiero decir algo que escribí aquí porque no quería que se me perdiera. Y el Señor me decía, ¿por qué cierras tus ojos por un momento? Y llévate esto que has visto a la luz de la palabra. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo, que tú consideras que va a ser una pérdida para ti. Pero te aseguro con todo mi ser, que lo que Dios te está pidiendo es porque te quiere dar algo mejor. Cierra tus ojos. Y el Señor me decía esto. No puede continuar manifestándote mi espíritu a tu vida hasta que esto quede resuelto. No vendrá más del fuego hasta que tú no sueltes lo que sabes que tienes que soltar, que tienes que dejar ir, aunque duela. Abraham obedeció y su obediencia le fue contada por fe. Por la mañana se levantó y tomó el pan y el agua. Y aunque le produjo un sufrimiento enorme despedirlo, él sabía que solo así podía ganar la libertad y la plenitud del Espíritu.
Y al soltar se activó el pacto. Al soltar se activó el pacto. Se activaron las promesas de Dios al soltar, al perder aparentemente a su hijo. Pero se activó el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida, y no solamente en su vida, sino en sus descendientes, porque aún Dios le prometió: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac es donde te voy a cumplir mi promesa. Pero le dice también Ismael, yo tendré cuidado de él. Hoy por hoy son todas las naciones árabes, los países más ricos del mundo. Dios no se olvidó de Ismael, porque amaba a su padre Abraham. Pero no hubiera sido posible la activación de esas promesas. No hubiera sido posible que se desatara toda la promesa en su plenitud sobre su vida si este hombre no es obediente. Y hoy el Señor te está llamando a obediencia. Y ahí donde tú estás, cada uno sabe cuál es el área, cuál es el Ismael que tiene que soltar. Y yo te invito a que ores y que le digas al Señor: dame las fuerzas para soltar a Ismael, porque muchas veces me va a costar y me duele, porque me he aferrado, porque he involucrado sentimientos, porque me puede costar incluso dinero soltar lo que tengo que soltar. Pero para que la promesa se active, Dios te dice: deja ir a Ismael. Vamos a orar. Y ahí con nuestros ojos cerrados vamos a adorar al Señor.